ve un partido consolidado, el pacto histórico consolidado, pero sobre todo a diferencia de hace 4 años que hay más fervor popular y tiene clara su posición política. Hoy los colombianos se identifican o con la izquierda o con la derecha, pero la mayoría de este país, la mayoría de los colombianos de a pie, se identifican con el pacto histórico, es decir, con la izquierda. Yo creo que esa politización de la sociedad es buena porque le da más elementos a los ciudadanos para tomar decisiones políticas. Y tomar decisiones políticas, por ejemplo, a quién elegir de alcalde, de presidente, de gobernador o de concejales o diputados, es muy importante porque es afectar su vida diaria con las decisiones que toman los políticos. De ahí que la formación de los ciudadanos en política sea fundamental para tomar decisiones colectivas. Con estas decisiones del presidente Gustavo Petro en materia económica y social, ¿ha permitido que se fortalezca la izquierda en el país? Yo creo que ha permitido que se fortalezca la sociedad colombiana. Cuando el gobierno subió el salario mínimo, reconocerle a los trabajadores que han perdido capacidad adquisitiva, que han perdido las condiciones que tenían hace 30 años. Cuando se aprobó la reforma laboral, era devolverle la dignidad a los trabajadores a las condiciones que tenían antes del año 2002. Es decir, recargos nocturnos, recargos dominicales, derechos de los trabajadores que se le habían quitado por una ley en la época de Álvaro Uribe. Entonces, esta reforma es para los trabajadores, es para la sociedad en general, es para disminuir la desigualdad social que hay en este país. Y eso obviamente la gente ya lo sabe, Olga Lucía, que es un proyecto colectivo del progresismo y de la izquierda de este país, y por eso tenemos apoyo mayoritario hoy en los colombianos. Sin duda, este beneficia a la clase trabajadora que siempre busca un aumento salarial, pero ¿cómo mantener un equilibrio teniendo en cuenta, pues infortunadamente, el alto costo de vida, arriendo, transporte, otros servicios, que pues al final pues entra uno a equilibrar hasta qué punto es beneficioso? Creo que es importante desde la macroeconomía tener en cuenta el salario como un elemento de consumo. Es decir, cuando un trabajador gana más, consume más. Es decir, reactiva todo el circuito económico, que es la producción, distribución y consumo. Si alguien compra, hay un pequeño empresario que está produciendo, hay un trabajador que está devengando un salario y eso significa que la economía va a crecer. Si se suben los salarios de manera exorbitante por encima de las condiciones del mercado, pues va a haber inflación y eso va a afectar a los colombianos. En el caso de Colombia lo que hizo fue reivindicar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, porque año a año incluso se les subía por debajo de la inflación, lo que significa que año a año iban perdiendo los trabajadores colombianos su salario real. Y ahora se les subió para que las condiciones de los trabajadores y, y lo que devengan sus emolumentos corresponda a lo que hace al aporte productivo, que es la fuerza humana de los trabajadores, la fuerza humana de trabajo. Representante, tocó el tema de la seguridad, sobre todo en la zona del Catatumbo. Usted lo conoce muy bien. Sí, hombre, es un tema acumulado de la historia de esta región del país que es cíclico. El gobierno colombiano, desde el comienzo, el presidente Gustavo Petro promovió la paz total en el Catatumbo, en el Cauca, en todo el país, pero unos movimientos guerrilleros que ya se desfasaron de su ideología por la cual se fundaron, ahora se dedicaron a cuidar cultivos y a aliarse con narcotraficantes. Yo creo que ese ha sido un error histórico de ellos y que no ha permitido avanzar en los diálogos a una mesa de negociación. No han avanzado. Y este país avanzará cuando negociemos los conflictos sociales, económicos y con esos movimientos. Pero si pierden el norte insurgente y se transforman, como dice el presidente Gustavo Petro, a traquetear, pues pierden su bandera con la gente y la gente ya no lo respalda ideológicamente. Hoy ya perdieron ese horizonte, representante. Perdieron sus orígenes. En el año 60, por ejemplo, un grupo de campesinos que fueron bombardeados en sus casas en el Tolima, en Marquetalia, que eran las FARC. Pero ahora las disidencias son otra cosa diferente a ese movimiento campesino de los 60. Es decir, la reivindicación por el derecho a las tierras, por el derecho a la vida digna, se perdió. Ahora están dedicados al narcotráfico. Pero es decir, el próximo gobierno de llegar el doctor Cepeda a la presidencia de la República, dispuestos a seguir con estos diálogos con él en la disidencia de la. No será igual, exactamente no será igual porque se han perdido de alguna manera estos 3 años en los diálogos. Y creo que los diálogos tienen que ser en un corto tiempo para crear las condiciones metodológicas de las negociaciones. Hay que avanzar en mesas de negociaciones. Significa cuál es el nivel para la dejación de las armas, cuál es el compromiso del Estado colombiano con los combatientes, como se hizo con las FARC, pero que sea una negociación seria en el corto tiempo. Un apoyo total a la Asamblea Nacional Constituyente. Si este país requiere unas transformaciones y unas modificaciones de la Constitución. No cambiar la Constitución ni sustituirla, pero sí modificar, por ejemplo, el régimen territorial, cambiar el régimen de las ciudades y hacer
más exigibles los derechos y la protección de los derechos de los colombianos. Que creo que la Constitución del 91 avanzó, pero no se han concretado en los últimos años. El derecho a la salud, los derechos de los trabajadores colombianos y creo que en última los derechos de los niños y de las niñas tienen que estar ahí contemplados en esa Constitución y la obligación desde el Estado